Hola a todos, yo soy Ashley Morales y bienvenidos a Memorias. Hoy vamos a hacer memorias un poquitito diferente. Hoy tengo conmigo mi papá, Bogar Morales, que les va a contar unas cuantas historias de su vida en México y su inmigración aquí a los Estados Unidos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bogart, soy el papá de Ashley Morales y bueno, como dijo ella, les quiero comentar cómo fue mi vida en México o cómo es la vida en México. Ah, bueno, nací en un lugar muy pequeño, en un pueblo pequeño. Eh, Viví al lado de mi mamá, mi papá, mi hermana, en una casa pequeña, pero ah, muy bonita. Muy de hogar. Eh, Estaba, digamos que hasta donde yo recuerdo, de unos que serán 5 años a la fecha, puedo contar que fue una vida, ah, pues, normal, como cualquier otra. Se tuvo ciertas dificultades, o se tienen ciertas dificultades como toda la gente, pero pues se sobrevive y eh, tuve muchas experiencias. Por ejemplo, cuando tenía la edad como de 9 años, mi mamá tenía unas vacas, unos borregos, y entonces yo salía por ahí a, a pastear, a llevarlos a comer. Y después, un poco más adelante, seguíamos ah, con gallinas y cosas así, que es lo que normalmente se tiene en una casa, o no en una casa, sino en las áreas rurales, en las áreas del campo. Y pues lo típico de por ahí es trabajar el campo, eh, cortando caña. Recuerdo también ah, que íbamos a los ríos. En aquel tiempo todavía había mucho río que no estaba pues contaminado. Entonces, ah, nos juntábamos los primos y amigos y nos íbamos a los ríos a nadar. A veces íbamos a pescar. Entonces, es una etapa muy, muy bonita. Eso es lo que les puedo contar con respecto a lo que sería, digamos, mi niñez. Ah, no sé qué alguna otra pregunta eh, tengas, Ash. Sí, por supuesto. Entonces, qué bonito es que estabas afuera con tus primos en el campo. ¿Cuáles son algunos de tus recuerdos favoritos de tu infancia? Puede ser lo mismo con primos, saliste a hacer cosas, a jugar en la calle. ¿Cómo estaba la infancia allá en México? Bueno, una de las cosas que yo creo que pasa o que me pasó es que había mucha libertad. Libertad en el sentido de que, como mencionaba yo anteriormente, el pueblo es muy pequeño y casi toda la gente se conoce. Entonces, uno salía a jugar, y cualquiera eh, te conoce. Entonces, no hay problema de que te vayas a perder, de que te vayan a robar, algo así. Entonces, pues eso era lo bonito, que uno tenía la libertad de andar en todos lados, eh, jugando o yendo a la escuela, que por cierto la escuela pues era también una escuela muy pequeña. No había aire acondicionado y hasta la fecha en muchos lugares no hay aire acondicionado ni, bueno, no es necesaria la calefacción porque no es un clima tropical. Ah,
Y bueno, de mi niñez, yo creo que eso era algo bonito que uno se podía ir a cualquier lado sin tener problemas era mucha libertad. Eh, Jugábamos algo que se llama, o que le llamamos canicas, jugábamos algo que se le llama trompo, jugábamos mucho el yoyo, jugábamos a los encantados. Para algunos que están escuchando sabrán qué es eso, algunos no. Quizá la traducción en inglés no es la misma, pero eh, eso era muy bonito. Tenía uno amigos para todo, para jugar, para ir al río, inclusive para ir a ayudar en las labores del campo o en las labores de la casa. Eh, Era como muy bonito, era como todos nos conocíamos y hacíamos un muy buen grupo para eso. Entonces yo creo que eso es lo más importante de lo que yo recuerdo, es esa libertad que se tiene, que se tenía en aquel tiempo para moverse de un lado a otro sin tener que preocuparse por muchas cosas. Qué bonito Ah, la comunidad que tenían allá en México. Así es. Más adelante, eh, durante ese proceso de ir creciendo, eh, increíble, empecé a vender algunas cosas que pues por ahí la gente le gustaba, como por ejemplo las palomitas de maíz. Eh, Luego también hice alguna venta de dulces, de repostería, como pastelillos. Entonces, es como, por ejemplo, ahora acá en Estados Unidos que muchos niños salen a vender jugo no, agua de limón o naranjada o limonada, más o menos algo parecido. Entonces, eh, recuerdo una anécdota muy bonita que yo considero que es algo bonito. Yo andaba vendiendo palomitas. Entonces llegué a una casa donde las personas que viven ahí eran como 11 hijos, entre hombres y mujeres, pero la mayoría eran hombres. Entonces llego y les digo que si gustaban comprar palomitas. Entonces todos estaban en la sala de su casa viendo la tele y me dicen, pues la verdad ahorita como que no sé, como que no se antoja. Entonces vengo yo y les digo, bueno, es que, ¿cómo no se va a antojar? Acuérdense que viendo tele y comiendo palomitas. Y entonces, cuando yo hice ese comentario, ellos inmediatamente empezaron como a decir, hey, sí es cierto, mira qué buena idea lo que nos diste, que no sé qué. Y al final todos me compraban palomitas. Nada más, o sea, a veces algo así como que se te ocurre, te abre, te abre puertas, ¿no? Para cierto tipo de cosas. Entonces, pues siempre he sido muy ocurrente en ese sentido. Y pues esa es una de las anécdotas que siempre me acuerdo y que ahora, cuando yo regreso a ver a mi mamá, cualquiera de ellos que me ve, me saluda y me dice, oye, ¿te acuerdas cuando nos decías viendo tele y comiendo palomitas y Ah, entonces terminamos a la risa? ay, qué Sí, bonito. sí, yo creo que uno, todos tenemos una historia diferente y las cosas que nos marcan son las cosas a veces como las ocurrencias que tenemos, a veces algo que necesitamos y que tuvimos que hacer un esfuerzo para obtenerlo, que de eso vamos a hablar un poquito más. Vamos a ir hablando sobre su familia. Entonces, ya hablaste de comunidad como familia, que ya tenían el vecindario, era familia, pero nuestra familia, los Morales, siempre organizan una fiesta muy grande todos los años.
¿Qué te gustan las fiestas? ¿Cuánta familia hay? Nosotros, Johnny, conozco a todos mis tíos y mis tías y mis primos. Qué grande es la familia. Bueno, siempre ha sido una familia muy grande. Eh, yo no sé en otros lugares, pero por ejemplo, en el lado de nosotros, en el lado de mi abuelo, porque pues yo nada más conocí por parte de mi abuelo hacia acá. La familia es grande. Eh, estamos hablando de, digamos, unos 300 o 400 miembros en la familia, porque ya hay desde mi abuelo y el bisabuelo y todos así. Entonces, ah, la mayoría de la familia vivía en aquel tiempo ahí en el pueblo. Entonces, una de las cosas más impresionantes que me di cuenta después fue que, por ejemplo, cuando alguien cumplía 15 años, cuando alguien se casaba, pues es un evento muy grande, muy importante, al menos para nosotros los hispanos, para muchos, y en México, pues es algo también muy importante. Eh, si no se tenía lo suficiente para hacer una fiesta, pues no se hacía, pero cuando se tenía, entonces era una fiesta súper grande. Eh, mm, me acuerdo de cuando me di cuenta de la grandeza de las fiestas, pues uno se queda como que, wow, porque resulta que, pues por ser tan grande la familia, pues se tenía que preparar, normalmente en una fiesta se prepara pues suficiente comida, suficientes bebidas y un espacio grande con suficientes mesas para atender a toda la gente. Estamos hablando más o menos que cada fiesta que se hace de ese tamaño, tú esperas de entre 700 personas, 800 a 1000 personas. Para darte una idea de cómo se prepara la gente, perdón, tú tienes que más o menos ah, tener lo equivalente a un animal de estos, a una vaca, ah, que se utiliza para sacarle la carne, ¿no? Bueno, sacrificaron una vaca, para hacer comida, más o menos como unos dos cerdos, para tener variedad también, y unos 300 pollos, así. Eh, entonces, de ese tamaño es lo que es una fiesta en la familia. Entonces, pues se invita a la familia y se invita a toda la gente que quiera ir, porque aunque a veces no se les invita, si ellos llegan, pues se les atiende. Entonces, eso es una de las cosas impactantes de las fiestas de la familia, sí. Pero mi abuelo, cada año, él hacía una fiesta para la familia, nada más para sus hijos y sus nietos. Entonces, eso es yo creo que casi todas las familias lo hacen el 1 de enero, eh, como para comenzar el año. Esa era una fiesta también muy importante, donde pues todos nos reuníamos ahí. Una fiesta donde mi abuelo nos enseñó, pero teníamos que viajar, era en un estado más hacia el norte que se llama Puebla. Eh, no me acuerdo cómo fue que empezaron a tener contacto con esas familias de por allá, pero la fiesta la celebran, el 12 de octubre, por ahí así, no sé si el 12 o entre esos días, pero ellos celebran a una virgen que le llaman la Virgen del Rosario. Entonces, ese era otro anhelo que uno tenía, pues yo de pequeño, para ir a esa fiesta, porque era un viaje y en aquel tiempo no tan fácil se hacía un viaje de esa naturaleza, de ir 2 o 3 horas
a un viaje fuera, o sea, podía uno ir 10 minutos, 20 minutos, pero entonces era un viaje esperado de cada año. ¿Y qué pasaba? Que como la diferencia de suelo entre lo que es el estado de Veracruz, donde yo crecí, donde yo nací, y el estado al norte, que es Puebla, la diferencia en el suelo, en la tierra, es muy diferente, es muy grande. Eh, Puebla es más seco, es más frío. Entonces, productos como la caña, la naranja, el limón y algunas otras, el plátano, ellos no lo cultivan porque no se da por el clima y por el tipo de tierra. Entonces, ¿qué hacía mi abuelo? Y eso era algo que pues dice mucho de la gente a veces. Eh, Mi abuelo, cuando él empezó a tener por ahí sus pedacitos de tierra, de terreno, él sembraba plátano, él sembraba naranjas, él sembraba todo lo que no se daba por allá o que por acá de por sí se da ah, todo el tiempo. Entonces él llenaba unas cajas, las metía en una camioneta y cuando llegábamos a ese pueblo, la gente ya sabía que llegaron los jarochos, decían, porque a los de Veracruz en México nos llaman jarochos. Ahora quizás te puedo explicar por qué. Pero entonces llegábamos ahí al pueblo y todos llegaron los jarochos. Entonces la gente se acercaba para tomar un poco de fruta. Mi abuelo le decía, agarren lo que quieran, caña, eh, limón, naranja, todo lo que se llevaba. Entonces, lo bonito es que la gente es muy hospitalaria y ellos decían, pues miren, los espero en mi casa para comer, este, o quédense con nosotros acá en la casa. Entonces ya todos nos repartíamos, pero eso era algo muy bonito, era una fiesta muy esperada. Era como que vamos, el lugar se llama El Rosario, vamos al Rosario. Entonces nos íbamos en caravana, eh, 6, 7, 8 carros y llegábamos allá y la verdad eso era algo muy impresionante, muy bonito. De hecho, la cultura o las costumbres de Veracruz son muy diferentes a las de Puebla. Hasta los juguetes son diferentes. O sea, era una cosa extraordinaria el poder ir a Puebla a, pues a ver a esa gente y bueno, esas son las cosas que yo creo que como de pequeño uno, y que yo creo que tú ni sabías tampoco. No, yo no Eh, sabía eso. sí, hay muchas historias así como esa, eh, y te puedo ahora decir por qué nos dicen a nosotros jarochos. A lo mejor, tú sabes, hay gente que a veces les llaman de cierto nombre, pero a veces no saben el significado. Eh, Nos dicen jarochos y jarocho viene se deriva de la palabra jara. ¿Qué es una jara? Una jara es como si fuese una lanza y una lanza es lo que ocupaban antes a la gente que consta como de un stick, como de una especie de, como si fuera un palo de una escoba. Y en la punta le ponían una punta como una lanza. No sé si conozcas lo que es una lanza, como lo que usaban antes para cazar. Ok, Entonces, esa jara eh, lo usaban, la ocupaban como remo. Eh, Me imagino que hay mucha gente que ha visto que creo que es Venecia. En Venecia tienen una especie como de boats, como de botes que van sobre un río o un lago, no sé, y los empujan con este tipo de, como de un palo de madera. ah, y a eso en Veracruz le llaman jara. Entonces,
cuando los pescadores salían, cuando llegaban casi a la orilla, entonces empezaban a usar sus jarras. Entonces a alguien se le ocurrió decir, oh, ahí vienen los jarochos. Entonces de ahí se deriva de que los pescadores usaban la jara y les pusieron jarochos. Entonces por eso a nosotros nos dicen así, jarochos. Eh, entonces, ah, otra anécdota que me acuerdo es que cuando el suelo de Veracruz, digamos que en el mar, porque Veracruz tiene parte de mar, digamos que hasta ciertos kilómetros, pues es prácticamente a nivel de mar, pero conforme se va yendo hacia el norte, que es la ciudad, digamos que el siguiente estado es Puebla, a donde nosotros íbamos, ah, donde yo nací, estoy como a unos, ponle que 1,000 metros sobre el nivel del mar, ya es más alto. Entonces empieza uno a manejar hacia Puebla y se encuentra uno con una inmensidad. Eh, Esto sí es muy bonito de esta área. Yo me paro viendo afuera de mi casa, de la casa de mi mamá, hacia el norte. Y a mi lado izquierdo tengo la Sierra Madre Oriental y a mi derecha tengo la Sierra Madre Occidental. Son dos montañas que vienen a mi izquierda, a mi derecha y por ahí no muy lejos, ahí terminan. Pero esas montañas se unen como si fuera un medio círculo y en donde se unen, pareciera como que se unen con un volcán que se llama el Pico de Orizaba. Entonces, es un área tan como agraciada, porque las corrientes de aire que bajan de ahí cuando el volcán tiene nieve son estupendas. La vegetación es muy bonita. Entonces, por esas montañas que se tienen a los lados, cuando se va a Puebla, pues se topa uno de frente con la montaña y hay que subirla. Eh, Estamos hablando de que tú subes unos 2,000 metros más a para llegar a Puebla. Entonces, en una ocasión, subiendo, yo pensaba que nosotros subíamos y bajábamos, y no, uno sube y uno se queda ahí, es como si fuera, como si fuese otro, un relieve ahí, como si, o sea, subes y ahí te quedas, ahí y te sigues y ya sigues recto, pero así como si fuera como por etapas. Entonces, una vez bajando, regresando de esa ciudad de Puebla, eh, veníamos en la camioneta de mi abuelo y de repente la camioneta empezó a fallar y era una camioneta que tenía el motor en la parte de atrás y empezó como a prenderse. Entonces yo me acuerdo bien porque a mí cuando dijeron se está incendiando el carro, mi tío nada más me agarró así por detrás de la camisa y me aventó para abajo. Entonces, por eso es que, por eso es que me acuerdo, porque no tuve tiempo ni de bajarme solo, me aventaron así hacia abajo. Eh, y esas son las cositas, ¿no? Que se van quedando ahí. eh, Historias, vivencias. Entonces, pues en realidad son como tres tipos de fiesta que nos identifica a nosotros los morales. Eh, Uno, la de los 15 años o la boda, que son fiestas muy grandes. La otra es cuando mi abuelo nos juntaba a todos, que hasta la fecha nos seguimos juntando cuando se puede, o sea, cuando puedo ir. Y esta fiesta que era en Puebla, que es muy bonito, o sea, son tradiciones muy diferentes a las de nosotros. Entonces, siempre, de hecho, hasta la fecha, a lo mejor no la cantidad que iban antes, siguen yendo a esa fiesta porque pues ya con el tiempo se hicieron compadres, este,
y ya como que a uno lo tomaban como familia. Eh, entonces se sigue yendo. Pero, pero sí, o sea, son historias y anécdotas que pues se le quedan a uno y como ahorita que las estoy contando, pues como que se vuelven otra vez a recordar y así uno las sigue recordando y las sigue contando. Bueno, nos te estabas contando unas cuantas historias sobre un abuelo, no sé si este es el mismo abuelo, pero cosechabas granos de café con un abuelo, ¿con cuál fue y por qué estaban cosechando granos de café? Bueno, esa es otra historia, otra vivencia también muy bonita. Mi abuelo, eh, pues en la zona donde nosotros crecimos, lo principal que se cosecha es la caña. Eh, se cosecha, se siembra caña, se cosecha caña, perdón, y se hace azúcar. Entonces, mi abuelo tenía una parte de terreno que era en un cerro. Entonces, en los cerros, una montaña, pues no se puede sembrar eh, caña porque la caña necesita de más espacio y la montaña tenía mucha piedra. Entonces, a mi abuelo se le ocurrió sembrar café. Entonces, eh, cuando él necesitaba de cortar el café, pues todos sus hijos se ponían de acuerdo y nos íbamos a cortar el café. Eh, lo impresionante de eso es que mi abuelo tenía un carro que era un carro de carga. Todos nos íbamos atrás del carro de carga. Eh, el que manejaba, pues iba en la cabina, sentado adentro del carro que iba manejando. Probablemente mi abuelo se iba con él y a lo mejor alguna otra persona un poco mayor que necesitaban ir ahí. Pero de ahí todos los demás, estamos hablando como de 30 40 personas atrás en el carro. Entonces, Oh, wow. lo impresionante era el que ese carro pudiese subir hasta allá. Había una carretera, pero ahora que estoy grande, yo no me atrevo a subir esa carretera ni con un auto, ni con un auto 4x4. Y aquel carro era con tracción en las llantas de atrás. Eh, hay, hay un, hay un dicho que tenían todos cuando el carro comenzaba a subir y había una curva en donde casi todo era piedra y el carro empezaba a patinar. Entonces todos como que empezaban a brincar arriba del carro, dizque para tratar de hacer que la llanta hiciera más tracción. Nadie, yo creo que en aquel tiempo pensaba en el peligro que se corría, porque si ese carro se apagaba y si ese carro se iba para atrás y no aguantaba subir, pues se iba a ir hacia abajo. Eh, Es no cierto. había no había nada que lo detuviera, pero gracias a Dios nunca hubo ningún accidente. Siempre el carro ese subió y el que lo manejaba siempre supo subir. Bueno, ya cuando llegábamos por allá, pues cada quien decía, bueno, pues yo me voy por aquí y entonces cada quien cortaba su café, se llevaba una especie como de bolsa donde iba echando el café y cuando era mediodía, pues decían, no, pues vamos a comer. Y había un lugar en donde se hacía una fogata, un fuego y llevaban este trastes para calentar comida, para hacer comida. Entonces, ese era el momento en el que estábamos todos y era como una sensación muy bonita el poder sentir, el poder oler la humedad del cerro, de la montaña, el olor a comida,
el olor a café, el olor a todo lo que pueda, a todo lo que te puedas imaginar por ahí. Eso era como que cada vez que te acuerdas, te llega esa memoria en olores, con la gente. Entonces, ah, pues ya terminábamos de comer, cada quien se iba de vuelta a cortar el café. Y bueno, y qué bonito historias tienes y recuerdos tienes de tu abuelo y de la familia allá y de los granos de café. Pero como hablaste, a los 19 años emigraste aquí desde México. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde empezaste a trabajar antes de conocer a mi mamá? ¿Cómo estaba la transición entre México y Estados Unidos? Porque dices que los dos están bonitos y es cierto, ¿right? Los dos están bonitos, pero ¿cómo fue la transición y la inmigración de venir aquí a trabajar? Bueno, como contaba yo la vez pasada, bueno, no la vez pasada, hace unos minutos, ah, llega el momento en el que estando en un lugar tan pequeño, eh, si no se tiene nada concreto con quizá con una carrera en la escuela, si no se tiene algo, un trabajo estable, entonces mucha gente pues piensa salir de ahí porque ¿qué pasa? En México, de donde yo vengo, pues vuelvo a repetir, solamente pues se trabaja el campo. Eh, el campo y pues no era algo que a mí me llamaba la atención como eh, para poder seguir haciéndolo. Entonces se procede a aplicar para una visa de trabajo, que esa era la visa que yo iba a obtener, una visa de trabajo. Entonces, normalmente la gente en los países, yo me imagino que no tienen su pasaporte hasta que lo necesitan. Y bueno, yo me vi en la necesidad de obtenerlo y tuve que cumplir todos los requisitos para obtener el pasaporte. Antes era un poco más difícil porque en México se tenía que hacer una especie de servicio militar para poder tener una cosa que le llaman cartilla liberada. Y con esa cartilla liberada ya es uno acreedor a aplicar para sacar el pasaporte. Entonces tuve que hacer todo eso para poder venir a los Estados Unidos. ¿Cómo vine? Una vez que tuve la visa, bueno, primero tuve que ir con el grupo de todos los que veníamos a aplicar para la visa. De ahí nos dieron la visa y nos pusimos de acuerdo para comenzar el viaje. Ah, a mí me tocó, y bueno, la mayoría de los que venían nos tocaba venirnos en autobús desde Veracruz hasta la frontera, Wow, que creo que se entra por Texas, se entra en Texas, por ahí, y de ahí, eh, de la compañía que nos estaba dando el trabajo, mandaban unas vans para recogernos de ahí y de ahí llevarnos a el estado de Carolina del Sur, wow. eh, que es donde yo llegué. Entonces, algo que no creo que le pase a mucha gente, pero a mucha gente le ha de pasar, a algo lo que te puedo contar con respecto a esa experiencia, ¿no? En primera, pues nunca había yo hecho un viaje tan largo. Eh, yo siempre he sido como muy amigable con la gente y me gusta hablar con la gente. Entonces, desde que salimos, empecé a platicar con el chofer y el chofer me dijo, mira,
tú aquí siéntate a mi lado, dice, vamos a ir platicando todo el camino. Y veníamos platicando y me venía Wow, contando, él me venía diciendo, él me venía diciendo que cada lugar, mira, esto se llama así, esto es así, y ya viste aquello. Entonces, el viaje no se me hizo tan difícil qué bueno. porque, porque para todos los que dejamos a nuestra familia, pues siempre es difícil. Eh, Por supuesto. separarse, separarse es difícil. Entonces, bueno, yo de esa forma traté como de hacerlo diferente y ya me vine hasta acá, hasta la frontera. Cruzamos, cruzamos un puente que entre México y Estados Unidos, pues al cruzar muchas veces nada más es la misma carretera, nosotros tuvimos que cruzar un puente, porque la verdad no me acuerdo mucho, pero cuando estábamos arriba del puente, tú podías voltear hacia México y ver, te lo puedo describir como si fuera la noche y el día, Wow, claro y oscuro, en el sentido de que de la mitad de ese puente hacia México no hay vegetación, se miraba todo diferente, como si no tuviese color. Al pasar ese puente para acá a Estados Unidos, eh, todo tenía color, todo verde, eh, todo bien bonito. Entonces, esa es una de las transiciones que uno tiene. O sea, uno entra a otro, a un país que tiene mejor cuidado con, pues con todo. Eh, una de las cosas también que me llamaron mucho la atención, muy impresionante, son los anuncios, los signs que tienen en las carreteras que son altos, así que arriba decía McDonald's y Burger King. Entonces, es como entrar a una película. sí, es cierto. Para mí era como entrar a una película porque eso nada más se veía en la televisión. Entonces, fue muy disfrutable para mí hacer ese viaje de la casa de mi mamá, de casa de mis padres, hasta Carolina del Sur, por esto que te estoy comentando. Porque la transición era, o sea, era diferente, pero era muy buena, era muy bonita. Lo que no sabía yo era lo que me esperaba, el tipo de trabajo que íbamos a hacer, que eso también tiene pues tiene su historia, ¿no? Entonces, los trabajos que se hacen acá, pues algunos son parecidos. Yo, cuando vine para acá, pues yo llegué a plantar árboles, a plantar pinos, porque esa compañía se dedicaba a eso, a reclutar gente para sembrar pinos. Entonces, eso era lo que nosotros andábamos haciendo. Eh, la diferencia es que yo venía de un clima tropical, que siempre es caliente, casi siempre, a llegar a un clima que ya es más frío. Eh, entonces, había que levantarse muy temprano. Estoy hablando de 4:30, 5 de la mañana. Uf, Vivíamos en hotel, vivíamos 5 personas en un hotel, podíamos cocinar ahí. Entonces, cada quien tenía que hacerse su comida, cada quien tenía que ocuparse de sus cosas. Eh, tenía que hacerse desayuno y tenía que hacerse un lunch para mediodía. Y después de trabajar todo el día, regresar y cocinarte también y pues lo demás que se tenía que hacer, darse un baño o lo que sea. Entonces era algo muy diferente a lo que uno estaba acostumbrado en México. Eh,
Me acuerdo que el primer día que nos fuimos a trabajar, esto lo cuento porque, bueno, es parte de lo que sucedió. Cada bolsa de pino te la pagaban creo que como a $20. Entonces cualquiera dice, no, pues plantar una bolsa de pinos no es mucho, pero aquí la diferencia es que los que ya sabían, la gente que ya ha plantado, la gente que ya tenía experiencia, sabían escoger las bolsas. Y los que no teníamos experiencia, pues agarrábamos cualquiera, la bolsa que nos dejaban. Entonces, estás hablando, o estamos hablando de que una bolsa podía traer alrededor de 1,500 a 2,000 pinos. Entonces, tú tenías que hacer un hueco en la tierra 1,500 veces a 2,000 veces para ganarte $20. Ah, Bastante trabajo. sí, entonces la primer bolsa que yo, o sea, esta es una de las experiencias que te puedo contar. La primer bolsa que yo agarré, la anduve cargando todo el día, porque, Ay, porque no planté, ¿qué serán? A lo mejor unos, si acaso 100 a 200 pinos. Y eso es por la forma en que se trabaja. Es mucho explicar cómo se trabaja, pero la cosa es que te voy rapidito. Cuando yo iba comenzando en una línea, los que, los que, los que son con experiencia, ellos comienzan en la línea y cuando van en esa línea y terminan, se vienen en la siguiente. Entonces, si yo era el que venía en la siguiente, pues me tenía que ir moviendo hacia la línea donde tenía yo que plantar. Entonces, así me la pasé caminando de línea en línea nada más. Pero, pero es una experiencia que mucha gente puede decir, oye, pobre, ¿no? Pero no, eso es parte del trabajo, eso es parte de la vida, eso es parte del poder, ah, del poder aprender algo, sí. del poder, del querer hacer algo. Entonces, de ahí yo terminé mi contrato y me vine hacia este estado que donde estoy ahora, que es Maryland. Eh, Comencé a trabajar en algo diferente, en construcción. Comencé en el reemplazo de los techos de las casas, porque desde que llegué aquí empecé, empecé con eso. Intenté trabajar en pulido de pisos de madera, pero nunca pude controlar la máquina que se hace, con la que se hace el pulido de los pisos. Yo la encendía y en vez de que la máquina diera vuelta y se quedara ahí, me botaba por un lado. Entonces, nunca, nunca pude y, y entonces terminé trabajando, ayudando a reemplazar pinos, perdón, pinos, a reemplazar techos. Eh, y ahí continué reemplazando los techos. Ah, Más adelante, pues uno empieza a conocer gente y por ahí. Am, yo empecé a ir a misa, entonces en una de esas misas, como yo ya me llevaba con varios, empecé a cantar en el coro de la iglesia y de repente empecé a conocer más gente y no tuve la posibilidad de tener en aquel tiempo, no tuve la oportunidad de estudiar algo para poder trabajar en algo como cualquier persona, pero pues no me quedé ahí. Yo dije, bueno, hay que buscar y como dicen, el que busca encuentra. Y pues eso es que todo aquel que quiera, que sueñe con algo,
pues lo puede lograr. Sí, yo a lo mejor no he logrado todo lo que yo he soñado o todo lo que yo he querido en la vida, pero la vida me ha dado la oportunidad de tener muchas cosas buenas y eh, una familia que si yo no me hubiese movido de allá, pues no hubiese tenido. Entonces, ese es el punto. Enfócate en algo. Si quieres algo, pues lucha y trata de que se logre. Eso yo creo que es algo de lo que, pues no nada más yo, sino mucha gente lo tiene así. Entonces, yo creo que mi punto es, eh, ponle ganas a lo que hagas. Yo siempre he dicho, échale ganas a lo que estés haciendo, no importa lo que sea, pero ponle ganas. Y así vas. Qué bonito las historias que nos has contado hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y está muy buen dicho. Tienes que poner esfuerzo detrás de lo que usted quiere ganar en la vida, ¿verdad? Pero muchas gracias por estar aquí con nosotros y por decirnos sus historias de su vida de México y de emigrar. Em, Tu historia de inmigración es similar a bastante de nosotros, latinos, aquí en los Estados Unidos y es muy importante. Entonces, muchas gracias por estar aquí y ya. Claro que sí. Pues bueno, espero que, que no les aburra estas historias, pero pues como digo, todos tenemos diferentes historias. Y pues esto nada más fue un poquito de lo que yo he vivido. Hay mucho más historias que contar. Quizás más adelante haya la oportunidad, pero Gracias por escuchar Memorias. Nos vemos en el próximo.